Vamos a empezar continuar con las luxaciones de codo. Las luxaciones de codo son frecuentes en caídas o por impactos en deportes como de contacto como el boxeo o kickboxing, unos deportes de alto rendimiento donde se manejan bastante movimientos muy bruscos, mucho más bruscos. Se producen más en personas jóvenes, precisamente uno por la actividad deportiva y porque los huesos fuertes, ya hemos dicho, generalmente tienden a luxarse más que a fracturarse. Y bueno, el 90% de las luxaciones de codo está resaltado por esto en color rojo, son posteriores. Es decir, que el nombre que le da a la articulación, perdón, el apellido que le da a la luxación, si es de tipo anterior o si es de tipo posterior, es el hueso distal a la articulación. En este caso tendríamos como huesos distales a la articulación, al radio y al cúbito. Entonces, el 90% son luxaciones posteriores de codo o posterolaterales incluso. Aquí nuevamente tenemos la ilustración de en qué caso puede ser la más común, la posterior. ¿Sí? Que tenemos en esta imagen donde está el puntero. ¿Sí? Tenemos el húmero que está acá por delante y el cúbito, sobre todo acá, que se lo ve por detrás. ¿Sí? Ha perdido la congruencia con el húmero, pero se ha ido más hacia la parte posterior. Por eso se llama una luxación posterior de codo. En el caso de que suceda lo contrario, de que el cúbito y el radio se vayan por delante de la extremidad inferior del húmero, se llamará una anterior, ¿sí? Porque los huesos distales de la articulación son los que dan el nombre a la luxación, el tipo de luxación. También, además de ser anterior y posterior, pueden ser laterales, puede haber una luxación lateral, puede haber una luxación medial, incluso una luxación divergente. Sí, pero estas son muchísimo más raras. Respecto a la lateral, pues se va a ir hacia la parte lateral, ¿no? El radio y el cúbito, ¿sí? Predominará eso, medial lo propio, y divergente consiste en que haya una separación entre radio y cúbito, ¿sí? Básicamente eso. Pero la más común de todas estas luxaciones de codo van a ser las posteriores o posterolaterales, o sea, una combinación de estas dos. Aquí vemos en algunas imágenes radiológicas algunos ejemplos de cómo se vería, ¿no? Una luxación posterior en una radiografía lateral de codo, como el cúbito se está yendo posterior a la extremidad inferior del húmero, a la articulación, ¿no? Articulación. En el caso del anterior no se ve tan claro, pero se está yendo hacia la parte anterior, por delante del húmero, una radiografía lateral de codo. Acá más parece una diagonal, ¿no? Porque no estamos viendo ni la anterior posterior ni la forma lateral, ¿sí? Y acá en esta radiografía diagonal estamos viendo que hay una desviación posterolateral incluso, ¿sí? Porque el radio se lo ve en la parte posterior al húmero, ¿no? Pero sí se están yendo se está saliendo, ¿no? El cúbito hacia la parte lateral. Y en la parte medial
No está, o sea, se ve un poco, no se ve tan evidentemente como la lateral, ¿no? Pero sí hay este movimiento hacia la parte medial. O sea, a cualquiera de los dos lados entonces tiene que haber pérdida de congruencia. Y en el caso de la divergente no se ve exactamente como está en esta imagen, ¿no? Que simplemente ha habido una separación y se ha mantenido casi en su lugar, a la misma altura. En este caso de luxación divergente, están estos dos huesos, tanto el radio y el cúbito, o más ascendidos, lo que veríamos y palparíamos como una deformidad mucho más notoria y voluminosa y con acortamiento del antebrazo. En este caso tenemos unas imágenes donde hay una luxofractura, ¿sí? Es por este fragmento que vemos donde señala el puntero rojo en una imagen de codo acá que tenemos, no solamente es posterior, sino posterolateral. Y acá en una lateral vemos que el cúbito y el radio se ven muy evidentemente en la parte posterior. Sí, entonces es otra imagen de luxación de codo posterior y aquí se ve que es posterolateral en la radiografía anteroposterior. Pero como les decía, no solamente es luxación, sino estamos viendo una imagen acá que tiene presencia de corteza en esta parte y acá se ve un poco una imagen radiopaca. A ver, ahora sí ya volvió. Una imagen radiopaca que no se ve muy bien los bordes, justamente donde está el puntero. Entonces esta parte puede ser o no, claro, médula ósea. Entonces toda esta parte es un fragmento que de alguno de los huesos se haya desprendido. Entonces sería una luxofractura. Y hay que establecer muy bien de dónde. Acá vamos a buscar si es que logramos ver, porque es el mismo paciente y tenemos acá una imagen igual un poco más que no está muy bien definida, ¿no? A esta altura, justamente a la misma altura que está la cabeza radial acá, en la parte lateral, ¿sí? Entonces acá tenemos que esto, como vemos acá, la cabeza del radio que parece intacta por la corteza ósea y por el cúbito, pero no vemos lo mismo en la parte de la inferior del borde de la corteza del húmero. Entonces este fragmento venga de acá. ¿Sí? Si hacemos acá el seguimiento de la línea de la corteza ósea del húmero, vemos que se interrumpe justamente este nivel. Y de acá ya se hace borroso, ¿sí? Y esto podría tranquilamente corresponderse con esto. Acá no se ve muy claramente una parte de la corteza, pero sí es esta línea radiopaca un poco más. Pero acá sí se ve un poco más clara esa línea de corteza ósea que le falta a esta parte de acá. En la radiografía anteroposterior, aquí no vemos muy claramente eso, ¿sí? ¿Por qué? Por la superposición de el cúbito sobre el húmero. Entonces hay que revisar bien todas esas partes. En el caso de una luxación de codo, entonces vamos a tener un aumento de volumen muy notorio y la deformidad, el bloqueo articular, la impotencia funcional o dificultad para mover, ¿no? Puede estar además con
además de la inflamación notoria, puede notarse un hematoma sanguinolento alrededor, porque por la articulación precisamente, si hay sangrado de la articulación. Sí, por eso dolor, tumefacción y hematoma acá en la clínica. Y la pregunta que les menciono siempre es controlar si preguntar si también hay hormigueos o parestesias en el brazo, antebrazo y en mano y dedos de esa mano, ¿no? Y siempre hay que comparar con el miembro contralateral. A la inspección entonces hay que hay que hacer, como les mencionaba, una exploración neurovascular con lo que les decía, ¿no? Controlar el dolor, sensibilidad, coloración, ¿sí? En la inspección ya habíamos visto, ¿no? Revisar bien la deformidad, el aumento de volumen y la palpación. Hay que palpar lo mejor que se pueda de forma anterior y posterior. Vamos entonces a la sospecha de que esto sea una luxación, o vamos a ver también que si se trata también no solo de una luxación, sino puede tratarse de una luxofractura, como habíamos visto en la otra imagen. Tenemos que pedir las imágenes correspondientes, que sería una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral de codo. Entonces ahí veríamos con más claridad de qué se trata, ¿no? En otros casos, si es que viéramos que hay varios fragmentos y confirmáramos que además de luxación hay fracturas con varios fragmentos, ahí ya podríamos pensar en sacar una tomografía. El tratamiento va a ser, como les mencionaba, si solo se trata de una luxación, entonces hay que reducirla lo más prontamente posible a este paciente, y después de la reducción hay que hacer una radiografía de control para verificar que se haya reducido bien la fractura, y después de esa radiografía de control procedemos a la inmovilización y a los analgésicos correspondientes, antiinflamatorios y analgésicos. ¿Ya? Y vamos a hacer una inmovilización desde el brazo hasta la palma, ¿sí? Con un 90 grados de flexión, aproximadamente por unas 3 a 4 semanas después de reducir la luxación, ¿no? ¿Y en qué caso se va a indicar cirugía? En el caso de que sean luxaciones recidivantes, o sea que este paciente haya tenido tal vez un tratamiento adecuado, o no haya tenido tal vez el tratamiento adecuado, que le hayan reducido pero no lo hayan inmovilizado y se volvió a luxar. Entonces se corre más riesgo de que se vuelva a luxar, ¿sí? Por mal manejo o mal cuidado del paciente, ¿sí? Entonces, en luxaciones inestables o recidivantes se puede ver que el tratamiento ya no sea simplemente conservador, con inmovilización de yeso braquiopalmar, sino quirúrgico. Aquí vamos a ver entonces un video. Le vamos a hacer esta pausa. Bueno, entonces, como habíamos mencionado, la luxación más... Vamos a hacer una maniobra para hacer una reducción, en este caso en una luxación posterior de codo. La luxación posterior de codo pues es lo más común y lo más habitual. Se puede luxar una luxación posterior pura o una luxación posterior medial o lateral. El médico, pues necesitamos la ayuda de otra persona que nos va a hacer la contracción o nos va a sostener pues el antebrazo mientras que ejercemos la maniobra y hacemos la fuerza sobre el codo. Es una maniobra sutil que en muchos casos se puede hacer inclusive sin necesidad pues de anestesia. El médico entonces con los 2 pulgares juntos, ¿sí?, va a buscar el olecrano mientras que el resto de los dedos o la mano abrazan el antebrazo. Va a generar... Ya, entonces están haciendo
están reduciendo una luxación posterior de codo, que es la más común, entre dos personas, ¿no? Una maniobra de tracción contra tracción, y el ayudante está sosteniendo, como ven en la imagen, el brazo con las dos manos, y la persona que va a reducir está tratando de ubicar el olecranon del cúbito, ¿sí? Y igual con las dos manos sujetando lo más fuertemente posible. Era una tracción, mientras que le están haciendo la contratracción, y a medida que va manteniendo la tracción va flexionando el codo, ¿sí? Como buscando encajar el olecrano nuevamente al húmero. Ahí se puede acompañar de una maniobra de pronosupinación, ¿sí? Ya, ahí hacemos pausa. Entonces, a medida de que está traccionando el antebrazo lo más que puede, sin soltar esa tracción, entonces va haciendo un movimiento de flexión y extensión del codo. Del antebrazo. Flexión y extensión, ¿no? Y además de eso, está rotando hacia la parte interna, el mismo antebrazo, o sea, como estamos viendo en la imagen, ¿sí? Está rotando hacia la parte interna. Entonces, con todas esas, sin perder nunca la tracción, haciendo apertura y cerrando y girando, entonces ahí lo que se busca es tratar de encajar nuevamente la articulación en su lugar. En caso de no lograr la reducción. Bueno, eso es hasta sentir el clic y escucharlo. Entonces, de esa forma ya iríamos a la radiografía de control y movilización posterior. Las complicaciones de una luxación de codo son, en el caso de que se haya producido especialmente más de una vez, ¿no? Pero puede producirse esto con tan solo una. Puede llegar a afectar el cartílago articular, ¿sí? O por estar mucho tiempo inmovilizado, tal vez se va a ver rigidez. Cuando uno inmoviliza mucho tiempo, y esto es en cualquiera de las articulaciones, las articulaciones tienden a volverse cada vez más rígidas, ¿sí? Así que tampoco la inmovilización, o sea, sí es buen manejo al inicio, pero no está para indicarse 5, 6, 7, 8 semanas. En algunos casos no es necesario de eso para nada, ¿sí? Depende siempre el caso. Y la consecuencia es que la articulación se ponga rígida, prácticamente se consolide, ¿no? O sea, se solidifique. Y nada, eso es una complicación. Otra complicación es por el nervio cubital que está pasando por ahí, en especial si es una luxación posterior, una afectación neurológica en este nervio. Y otra es que se afecte alguno de los vasos al producirse la luxación o al producirse la reducción. ¿Sí? Después otra es que por precisamente el golpe indirecto, ¿no?, que ha causado la luxación en el codo, esta se va a inflamar bastante y se puede seguir inflamando e inflamando y derivar en un síndrome compartimental, ¿sí? Y la contractura de Volkmann era una complicación que seguía la síndrome compartimental, ¿no? Pero con síndrome compartimental ya tenemos demasiado, así que es una complicación que puede existir en el antebrazo, ¿sí? Porque está debajo de la articulación del codo. Sí, otra es que vuelva a repetirse la luxación si esto no está bien tratado, y como les decía, por mal cuidado, por mal manejo, entonces vuelva a recidivarse la luxación de codo, o sea, la articulación se vuelve inestable, ¿sí? Y una complicación a más largo plazo, especialmente si si hay más de dos luxaciones en la misma articulación, es que va a dañarse más el cartílago cada vez que haya esos movimientos, ¿no? Y al dañarse el cartílago, pues
se va a generar artrosis más tempranamente en esa articulación, ¿sí? Y eso va a ser bastante doloroso, se va a unir incluso al perder cartílago, va a haber rozamiento, ya no va a poder mover el paciente esta articulación. Y también otra complicación crónica es la miositis ossificante, que precisamente por estar inflamado continuamente estoy en caso de que se recidive la luxación, es que los músculos que están alrededor de la articulación por la inflamación igual vayan calcificándose, pueden aparecer calcificaciones por la inflamación continua. Y otra es que después de la reducción quede una deformidad, ¿sí? Quede una deformidad después, ¿no? Una deformidad de Embaro generalmente. Bueno, ahora pasamos a la fractura de cabeza radial, pero sin antes consultar si tienen alguna duda de lo que hemos visto en este momento. Bueno, si no hay alguna duda, continuamos con la fractura de la cabeza radial. No es muy común una fractura de cabeza radial, pero tampoco es muy... o sea, no es común, pero tampoco es rara, ¿no? Aproximadamente es un 20% de todas las fracturas en general y puede presentarse ya sea de forma aislada o asociada, ¿sí? Asociada a otras fracturas o a la luxación de codos, ¿sí? O incluso a daño de tejidos blandos. El mecanismo de lesión va a ser muy similar a las anteriores que hemos visto en fracturas de húmero, en la luxación en algunas luxaciones de hombro, por ejemplo la craneocavicular o la glenohumeral, o incluso en la luxación de codo, ¿sí? Por caída sobre la mano extendida con el antebrazo en pronación, ¿sí? Pero esa sería la diferencia con el antebrazo pronado, ¿sí? O sea, como que vamos a poner la mano, las palmas de la mano siempre al piso, ¿no? Para atajarnos. Entonces, cuando haya más carga justamente en el codo, ahí es donde puede sucederse esto. Y bueno, el paciente acudirá con dolor en la parte, especialmente en la parte lateral del codo. Sí, veremos la deformidad probablemente probablemente tampoco la veamos, ¿no? Porque el radio tampoco es, la cabeza del radio no es tan grande, ¿no? A no ser que haya desplazamiento y impotencia funcional, va a doler bastante. Después hay que evaluar, ¿no? Y después de la evaluación vamos a solicitar una radiografía lateral y anteroposterior de codo. Y bueno, vamos a ver, ¿no? En la radiografía cómo están los trazos de la fractura del radio, si solamente es el radio el afectado. Bueno, en caso de que la fractura en la cabeza radial no esté desplazada, ahí probablemente sí se pueda colocar una férula de yeso, ¿sí? Y va a ser una braquiopalmar, probablemente sí, solamente para bloquear y que no haya movimiento el codo, ¿sí? Como en el anterior caso, para que no haya movimientos en el codo, porque está cerca, ¿no? A la articulación. Y en el caso de que estén desplazadas, de que hayan varios fragmentos, ¿sí? Ahí ya se considera quirúrgico definitivamente y ahí tal vez dependiendo del número de fragmentos se le coloque solamente tornillos o incluso lleguen a hacer colocarse placas o se lleguen a colocar otro tipo de elementos, ¿no? Pero eso ya se verá después. Inicialmente vamos a hacer lo que siempre repetimos, una inmovilización con férula de yeso y los antiinflamatorios. Sí, esa parte de respecto al miembro superior.
¿Alguna consulta hasta el momento? Ya. Hay otra parte más que tenemos que ver del miembro superior y después estamos con este de miembro inferior. Sí. Y a ver, denme un momentito. Listo. Bueno, entonces el día de mañana continuamos con esa parte y vamos a ver la parte de fracturas de cadera ahora. Y vamos a mostrar en la imagen, ¿no?, que la cadera es la articulación entre la pelvis y la cabeza femoral, ¿no?, entre el acetábulo de la pelvis, del ilion, y la cabeza del fémur. Ya, entonces esta articulación, especialmente en ancianos, suele tener mucha incidencia de artrosis o osteoartrosis en cadera, o como se llamaría también es coxartrosis. Y bueno, vemos acá, tenemos que considerar acá las líneas respecto a comparar las dos caderas, y también es otra patología muy frecuente es que haya fracturas cerca a la articulación, ¿sí?, que pueden fracturar, provocar soluciones de continuidad, ya sea en el cuello, en la misma cabeza, por debajo de la cabeza, entre el trocánter mayor del fémur y el trocánter menor del fémur, o incluso subtrocantéricas, ¿sí? Entonces hay relación alrededor de la articulación de la cadera que puede provocar, ¿no?, este tipo de fracturas. Incluso puede haber una fractura de cadera, o sea, afectar a la cabeza hasta llegar a la articulación, ya sea de forma parcial o de forma total. Entonces, a rasgos generales vamos a volver a mostrar nuevamente que tenemos acá el acetábulo del ilion, que es similar a la cavidad glenoidea, pero en comparación del omóplato del húmero, porque es una cavidad donde va a entrar la cabeza del cuello femoral, así como entraba la cabeza del cuello del húmero. Y después tenemos acá al cervix o cuello del un fémur, cervix femoral, y el trocánter mayor y el trocánter menor, como les mencionaba. Hay entonces varios tipos de fracturas entre las que podemos clasificarlas, ya sea extracapsulares o intracapsulares. Las intracapsulares son las que están más cercanas al acetábulo. Entonces estas intracapsulares pueden estar justo por debajo de la cabeza. Puede tener este tipo de trazo o puede tener otro tipo de trazo, ¿no? Incluso involucrar un poco más a la cabeza, ¿no? O puede estar justo por debajo de la cabeza, pero un poquito más abajo, ¿no? Entonces, ya sea que esté justo por debajo, un poquito más abajo, pero esté hasta afectando al cuello,
se consideran intracapsulares, ¿sí? Entonces hasta afectar al cuello es intracapsular. Ya por debajo del cuello, o sea, lo que está más debajo, entre los trocánteres, trocánter mayor, trocánter menor, esa sería una intertrocanteria, o por debajo del trocánter menor, que tenemos acá en la primera imagen donde está el puntero, esa sería una subtrocanteria, ¿sí? Porque está debajo del último de los trocánteres. Claro, no vamos a tener este mismo tipo de imágenes. De un paciente a otro puede sucederse no solo un tipo de trazos, de hecho puede haber varios fragmentos, ¿sí? En caso de que haya varios fragmentos, por ejemplo, tengamos un trazo acá y otro trazo acá, o sea, un trazo intertrocanterio con un trazo subtrocanterio, nos vamos a ir siempre a ver cuál es la parte más dañada, el foco de la fractura, donde haya más desplazamiento, donde haya más fragmentos, ¿sí? Entonces vamos a irnos a ese lugar y vamos a denominarlo, ¿no? Ya el resto sería las extensiones de ese foco fracturario. Bueno, la fractura de cadera o lo que está cercano a la cadera, sí, como les mencionaba que esto está en el fémur, ¿no? Suele ser muy común en personas de la tercera edad, pero también está presente en jóvenes, ¿sí? En el caso de que se suceda en jóvenes, estas fracturas suelen suceder por accidentes de alta energía, ya sea caídas de distancias muy grandes o de varios metros de altura, que caigan de pie, y otra es en accidentes automovilísticos o de motocicletas. ¿Ya? En pacientes ancianos, estos huesos, especialmente el de la cadera, están generalmente las pacientes ya tienen osteoporosis, suelen ser malnutridos y precisamente por varios tipos de medicación que han tomado en su vida, y especialmente las mujeres por los embarazos. Mientras más embarazos hayan tenido, entonces hay menos calcificación en, en los huesos, en la masa ósea. Entonces, con una caída que no sea de alta energía, sino de su propia altura o de muy pocos metros, bueno, tal vez ni siquiera llegue a un metro, tal vez sea de caída de gradas, ¿sí? De unas 2, 3 gradas, y se impacte directamente a esa altura, entonces no, bueno, ahí es donde se va a suceder más este tipo de fracturas, ¿no? Y otros factores de riesgo en los ancianos, fuera de que ya tienen la masa ósea debilitada por lo que les mencionaba, es que estas personas de la tercera edad generalmente realizar menos actividad, ¿sí? Ya sea por dolores, por que ya precisamente ya no tienen tanta actividad cuando realizaban su vida laboral, por pobre visión, por disminución de la visión, por disminución de la audición. Entonces el equilibrio disminuye, porque el equilibrio no solamente viene de la parte auditiva, sino también de la parte visual. Entonces, al tener afectados estos dos, y aparte de tener una masa muscular menos desarrollada, porque generalmente los ancianos no tienen buena masa muscular, cada año que nosotros no hacemos ejercicio, vamos perdiendo siempre masa muscular. Entonces, en este caso, van a tener una pobre coordinación, ¿sí? Más inestabilidad al caminar. Entonces, es más fácil que sufran caídas. Y si es más fácil que sufran caídas por todo este cúmulo de factores, entonces ahí es donde la masa ósea de base, que ya está debilitada, pues estos dos chocan y se producen bastantes fracturas de cadera o, bueno, de tercio superior de fémur, ¿sí?
Entonces hay bastantes casos de fracturas de este tipo. Bueno, una de las fracturas, una de las clasificaciones que podemos también establecer es la clasificación de Garden, que se va a dividir en 4 tipos. Y esto lo va a dividir en base a si están desplazadas o no desplazadas, ¿sí? Básicamente. ¿Sí? Por ejemplo, la de tipo 1 va a ser una fractura que está incompleta, ¿sí? O sea, prácticamente no ha llegado a tocar el otro borde de la corteza ósea, por lo tanto no está desplazada, ¿sí? La tipo 2 sí hay una fractura completa, pero tampoco está desplazada, ¿sí? Entonces tipo 1 y tipo 2 no están desplazadas. Pero las que sí ya, aparte de ser completas, pero sí muestran desplazamientos, por lo tanto son más graves, son la tipo 3 y la 4. ¿Sí? Y la 4 sobre todo, que va a tener un desplazamiento mayor al 50%. Para determinar, vamos a examinar al paciente en la clínica, ¿no? A la exploración vamos a pedir los antecedentes de qué es lo que ha pasado y se va a tener como antecedentes que generalmente vamos a hablar ahora de un paciente anciano, ¿sí? Que va a ser mucho mayor a 60 años, puede ser de 60, 70 años, ¿no? Que va a sufrir una caída probablemente de su altura o de unas 2 gradas, y después de esa caída que va a ser va a tener un impacto, ¿no? Justamente puede ser directo o indirecto sobre a la altura de la cadera. Desde ahí, a pesar del dolor y a pesar de estar ya bastantes horas ahí, ya no va a poder ni siquiera moverlo así por nada del mundo. Por más que quiera moverse un poquito, no va a poder levantarse, ¿sí? Y eso es un dato entre los antecedentes. Ya al examen físico, lo que vamos a ver es estas dos fotos que vemos acá, como si vemos al paciente de vista arriba, ¿no? Hay que sacarle toda la ropa con mucho cuidado. Y pues si no importa, hay que consultar al paciente, ¿no? Bueno, mira, para no hacerle daño, ¿no? Y la ropa, entonces pueden cortar exactamente por las costuras con mucho cuidado, con mucha calmita, para revisar muy bien los miembros inferiores o sea, en toda su extensión, ¿no? Desde la pelvis hasta los pies, ¿sí? Entonces vamos a ver que los pies, si los vemos desde hacia arriba, ¿no? En un paciente en decúbito dorsal, vamos a ver esto. Este es el miembro afectado, donde estoy enfocando con el puntero. Y se va a ver así, con esta rotación externa. Si lo vemos directamente o sea, viendo a las plantas del paciente, vamos a ver la planta del paciente afectado, del miembro afectado, de esta forma, confirmando la rotación externa, ¿sí? Y hay que preguntar también, ¿no? Si puede mover los dedos de los pies, así probablemente les resulte doloroso, ¿no? Se va a notar aumento de volumen en el muslo respecto al contralateral. Vamos a ver esas cosas, ¿no? Y a este paciente entonces se le va a pedir una radiografía de pelvis anteroposterior y una radiografía de muslo anteroposterior y lateral. Entonces acá tenemos una radiografía anteroposterior de pelvis, sí, donde acá solamente estamos viendo una de las semipelvis, sí, pero tenemos al hacer la radiografía anteroposterior de pelvis tiene que incluirse toda, ¿no? Toda la pelvis para hacer precisamente la comparación también. Y vemos acá reconocer las estructuras, ¿no? El trocánter mayor, el trocánter menor, el acetábulo,
el foramen obturador, hay que reconocer si es que aparte de, o sea, en dónde hay la lesión, ¿no? Va a estar solamente en donde yo les estoy diciendo, porque estamos viendo ese tema, sino hay que ver que no tenga algún tipo de lesión en la pelvis como tal, ¿sí? Porque puede tener tal vez incluso una fractura de pelvis. Pero por los antecedentes tal vez solamente como les refiere al dolor acá, entonces ahí por eso nos estamos basando de enfocarnos, de solicitar radiografía de esos lugares, ¿no? Pero para tener la vista general por lo menos una AP de pelvis. Y bueno, esta radiografía lateral así se hará más en personas en las que sospechemos alguna fractura en fémur, no en que no involucre la articulación o la pelvis, sí, porque si no igual es, a pesar de eso es muy dolorosa por movilizar. Después tenemos que tener en cuenta de que lo que les mostraba, el cuello cervical respecto a la diáfisis del fémur, tienen dos, o sea, si hacemos dos líneas, una línea que pase a lo largo del cuello, ¿sí? Una línea longitudinal, entonces trazamos una línea y después trazamos una línea que pase a lo largo por la mitad exacta de todo el cuerpo de de forma longitudinal, de forma vertical, por todo el cuerpo del fémur. Entonces vamos a tener un punto de intersección entre estas dos líneas. Entonces en ese punto de intersección nosotros lo que sacamos es un ángulo, ¿sí? Es el ángulo que llamamos el ángulo cuello diáfisis, ¿sí? Y aproximadamente este ángulo mide de 125 a 140 grados, que es lo que se considera normal. Un promedio es 130 grados, ¿no? Pero 125, 140 grados. Eso en todas las personas. Cuando nosotros vemos, hacemos esos trazos en una placa radiográfica o en la computadora y medimos con un goniómetro, si nos da menos o más de estas medidas, nos confirma cuánto desplazamiento hay, ¿no? Porque va a ser evidente cuando haya una fractura en estos que se va a desplazar, ¿no? Pero incluso puede esto llegar a volverse un ángulo de 90 grados, ¿sí? Pero esto nos sirve precisamente para tratar de llegar a saber cuánto mide el ángulo contralateral y a cuánto tenemos que lograr llegar a hacer que mida nuevamente, ¿no? Para recuperar los ángulos del paciente. En la misma radiografía de pelvis igual hay varios trazos que se puede hacer, no solamente en este tipo de casos, sino en caso de hacer cirugías de cadera por fracturas de cadera, perdón, de pelvis inestables o radiografía para antes de colocar una prótesis, ¿sí? Se hacen trazos para saber, ¿no? Cuánto son las medidas del paciente. Y hay varias líneas que se pueden hacer, en las que se pueden hacer trazos. En el caso de la fractura que estamos revisando, ¿no? Que pueda afectar ya sea al cuello o a los trocánteres, es que puede haber una variedad o sea, tanta variedad de trazos, ¿no? De fragmentos, incluso puede haber una extensión, o sea, el foco de fractura puede ser entre los trocánteres, pero puede ser una fractura que tenga una extensión así bastante alargada que llegue hasta la diáfisis o hasta el extremo inferior, o sea, parte el hueso en dos básicamente, en términos vulgares. Si lo divida en forma longitudinal, o sea, puede haber extensiones de ese tipo, sí, pero donde nos vamos a fijar siempre es en el foco fracturario y lo demás se considera extensión. Sí, por ejemplo, una fractura intertrocanteria o subtrocanteria con extensión a diáfisis, podríamos decirlo así. Sí, si es que la línea fracturaria se extendiera hacia más abajo.
Y de acuerdo al tipo de trazos, entonces se verá tantas formas de resolverlo como simplemente colocando tornillos entre los fragmentos o colocando placas con DHS o placas con tornillos, ¿no? O colocando clavos en endomedulares o intramedulares que van a pasar por dentro de la médula, o si hay bastante destrucción o necrosis de la cabeza del fémur. En el caso, ya les dijimos que cuando no se atiende rápido y vemos que hay una fractura transcervical del fémur, puede morir la cabeza por falta de irrigación. Entonces, si vemos eso, pues se puede ya reemplazar porque la cabeza, porque ya esta ya no tiene vida, ya no está viable. Entonces, en este caso vemos acá una prótesis parcial de cadera porque ya no hay cabeza, ¿no? Y puede incluso, si es que se ha afectado también la parte del acetábulo, llegar a una prótesis total. Hay varios tipos de tratamientos de acuerdo, ¿no? Esta sería, por ejemplo, la prótesis total. Si solamente consideramos hasta esta parte, hasta lo que estoy señalando con el puntero, es una prótesis parcial. Ya sumándole esta parte de acá y la que sigue de acá arriba, estas cumplen la función del acetábulo del ilion, y esta ya sería con estas dos partes una prótesis total porque son componentes acetabulares. Bueno, aquí repetimos, ¿no? Porque una cirugía debe ser más urgente precisamente para que no llegue a esta necrosis de la cabeza femoral en caso de que hagamos el foco fracturario acá y lo está afectando, ¿no? Justamente al cuello. Acá vemos una radiografía donde tenemos distintos tipos de imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá en donde estoy apuntando, sí se ve borroso, ¿no? Pero tiene que verse un espacio en la cadera, y acá, por ejemplo, vemos que una de las complicaciones de este tipo de fracturas, especialmente cuando afectan a la cabeza, es que se desarrolle artrosis de cadera o coxartrosis de forma más temprana que lo que pasaría normalmente, ¿no? O bueno, que otra complicación es que se produzca la coxartrosis, que no llegue a cicatrizar, sí, a pesar del manejo, o eso, ¿no? Necrosis avascular que ya habíamos mencionado en la anterior diapositiva. Y bueno, ahora vamos a ver la parte de las fracturas pertrocantéricas o extracapsulares, ¿sí? Que ya vamos un poquito más abajo, ¿sí? Del cuello. Acá tenemos, por ejemplo, una que está por debajo de los trocánteres, ¿sí? Y vemos acá los fragmentos, ¿sí? Acá hay uno bastante grande y bastante notorio en esta radiografía anteroposterior de cadera. Y esto es lo que les he mostrado desde mi inicio, ¿no? Tanto en fracturas de cadera como en lesiones de extremo superior de fémur, vamos a ver estas imágenes clínicas, o sea, en el examen físico. La pierna afectada del paciente va a estar así, acortada. Si ven esta parte de la planta, ¿no? Del pie, del miembro que está normal, que no tiene una lesión al paciente, está más abajo, está más baja que la de la que está lesionada, está mucho más arriba, entonces el miembro está acortado. Eso es muy importante notar esa diferencia, miembro acortado. Y esto, ¿no? La rotación externa. Como menciona acá en lo que está subrayado, miembro afectado acortado y rotación externa del mismo.
Bueno, entonces la fractura puede estar no desplazada, puede estar muy desplazada, ¿sí? Idealmente entonces en este tipo de lesiones, como puede pasar muy comúnmente, se pierde ese ángulo que les mencionaba hace un momento, ¿sí? El ángulo cérvico diaficiario. Entonces acá, por ejemplo, ya debe estar en unos 110 grados aproximadamente, 120 grados. Y recordemos que un promedio era de 130 grados, 125, 140 grados. Entonces se ha perdido esos ángulos normales, entonces con eso ya nos dice mucho. Además de que estamos viendo claramente el desplazamiento, ¿no? Entonces con la cirugía lo que se quiere hacer es reducir los fragmentos de fractura y recuperar la posición normal. Y de esto se hace mediante la colocación de placas y tornillos o los clavos endomedulares, ¿no? Pero acá, por ejemplo, se está usando, ¿no?, una placa de tornillo de HS, y lo que se está haciendo con esto es recuperar el ángulo del cuello femoral. Miren de acá que está casi incluso a 90 grados el cuello con la diáfisis, y de esta forma ya se lo ha logrado reducir. Acá están colocando un clavo que está pasando por dentro de la médula, bloqueado con tornillos, y por eso es que se llama clavo endomedular. Y bueno, lo que está es la misma idea, ¿no? Recuperar el ángulo cérvico diaficiario y unir los fragmentos. Si es que hubiera más fragmentos, se colocan tornillos entre esos fragmentos que se llaman tornillos interfragmentarios. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros es que mientras el paciente espere por este tipo de tratamientos quirúrgicos, lo que nosotros vamos a hacer es que inmovilicemos al paciente, ¿sí? Y para inmovilizar este tipo de pacientes se tiene que hacer una férula lo bastante amplia, precisamente para llegar a bloquear los movimientos en la cadera, ¿sí? Entonces, en este caso, en la cadera tendríamos que, sí, subir, hacer una férula desde el abdomen, incluso casi llegando al tórax, ¿sí?, del paciente. Entonces, hay se tiene que hacer una férula de yeso bastante amplia, ¿sí?, desde la parte de arriba hasta la parte del pie. Es bastante material que se va a usar, bastante ayuda también, ¿no? Porque como es una férula grande, entonces es por lo menos entre dos personas. Entonces ese sería el manejo inicial, ¿sí? Tener las imágenes del paciente y la inmovilización. Claro que en todos los métodos que hemos usado, en los que sean quirúrgicos, para todos los pacientes no se solicita laboratorios preoperatorios. Eso no lo hemos mencionado porque lo estamos asumiendo, pero sí hay que pedir siempre laboratorios preoperatorios en el caso de que en nuestro hospital, o para acelerar cosas en el tratamiento del paciente, ¿no? En el caso de que en nuestro hospital lo podamos hacer. Bueno, entonces en este tema es donde quedamos, y no sé si tienen alguna duda respecto a algunos de los temas mencionados, porque de ser lo contrario terminaríamos acá.